Señor, te quiero dar gracias por un domingo más, por un día más en nuestro calendario, en el cual tú nos permites reunirnos. Te damos gracias porque tenemos un espacio donde poder hacerlo, donde poder reunirnos, donde poder cantar, adorar, alabarte, Señor, pero sobre todo, Señor, donde podemos escuchar de tu palabra. Te damos gracias por el día de hoy. Te pedimos que quites toda niebla de nuestras mentes, todo obstáculo, que puedas abrir nuestros oídos, pero sobre todo, Señor, que puedas abrir nuestros corazones a lo que tú quieres hablarnos el día de hoy para nuestro día, para nuestra semana y para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor Espíritu Santo. Te pido que estés el día de hoy con nosotros, nos acompañes, nos des sabiduría para poder escuchar un poquito de lo que tú tienes de tu corazón para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy quiero abrir con una pregunta. ¿Qué tan grande debe de ser una acción para que cambie tu destino? ¿A qué voy con esto? Imagina que el día de mañana, lunes, ya es día de laboral, te levantas 5 minutos tarde de lo que normalmente estás acostumbrado a levantarte. Yo sé que aquí todos nos levantamos a las 5 de la mañana, se levantan a orar, hacen su devocional, pero imaginemos que el día de mañana te levantas 5 minutos tarde. ¿Qué es lo que puede pasar si te levantas 5 minutos tarde? Muy seguramente saldrás 5 o 10 minutos más tarde y de repente puedes salir corriendo. Llegas a la esquina donde normalmente tomas tu transporte. Yo sé que algunos se van en moto, otros en bici, pero imaginemos que tomamos transporte, ¿sí? Pero esa situación muy seguramente te va a llevar a algo que tal vez ese día no tenías planeado o no tenías contemplado. ¿Por qué? Porque al salir 5 minutos tarde se te fue la combi, el camión que te permite llegar a tu trabajo de manera puntual. Y ya vas un poquito estresado porque ya vas tarde, pero resulta que en la combi te encuentras a una persona que ese día cambió tu destino, cambió tu día. Posiblemente te dijo algo, conversaron en el camión, pero algo de esa persona cambió el destino de ese día. Todo por unos minutos tarde. ¿Y a dónde quiero llegar? El día de hoy te quiero hablar acerca de una teoría, ¿sí? No solamente acerca de una teoría, ¿no? Quiero iniciar desde esta parte. Una teoría que ha sido objeto de muchas investigaciones, de debates científicos, que justamente también habla y entabla una rama de las matemáticas y de la física. ¿Aquí a alguien le gustan las matemáticas y la física? ¿Sí? A mí no. Yo fui malísimo para las matemáticas. Y fíjense, mi mamá siendo maestra, y esto seguramente lo va a estar viendo, mi mamá siendo maestra de física, química y biología, yo panzaba física con 6. Y me acuerdo que en las juntas los maestros eran de, ay señora, y usted siendo maestra de física y aquí el muchacho nomás no da una con los despejes, ni nada de eso, ¿no? Pero justamente esta teoría de la que te quiero hablar el día de hoy se llama la teoría del caos. Y esta teoría ha tenido grandes estudios, ha sido objeto de muchos debates. ¿Por qué? Porque justamente la teoría del caos puede ayudarnos a entender. Es una teoría un poco compleja porque nos habla de muchísimas vertientes. ¿Alguien ha escuchado hablar del ya famoso efecto mariposa? No estoy hablando de la película, que tiene un poquito de ver, pero justamente la teoría del caos nos habla del efecto mariposa, ¿sí? Pero, ¿qué
¿qué es la teoría del caos? La teoría del caos es un campo de la matemática y física que estudia sistemas que parecen desordenados e incluso impredecibles, pero que siguen leyes exactas. ¿A qué me refiero? Esto se le determina como determinismo, vaya la redundancia. Es decir, que no es algo que sucede al azar, sino que tiene una regla precisa. En pocas palabras, que en el desorden existe un orden, exactamente. Otra de las características de la teoría del caos es que tiene sensibilidad a las condiciones iniciales. Es decir, que pequeñas diferencias al inicio pueden generar resultados enormes. Un claro ejemplo, te voy a poner un claro ejemplo. Imagina que estás en la parte alta de una montaña y de repente tienes una canica y la dejas caer. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cuáles son los factores que van a afectar la trayectoria de la canica? Tú sabes perfectamente que la canica en algún momento va a llegar abajo, pero ¿conoces la trayectoria exacta de cuál es la canica? Fíjate cómo un ligero cambio en la dirección puede afectar hacia dónde va la canica. Tú la tiras al centro, pero si de repente se encuentra una piedrita, esa dirección puede cambiar o a la derecha, o a la derecha, o a la izquierda. O simplemente puede seguir su trayectoria. Si se encuentra un montículo, ¿hacia dónde va a correr? Hacia arriba, hacia abajo, hacia... Eso es la teoría del caos. Todo tiene un orden. Hay un punto A un punto B, pero todo lo que sucede dentro de esta trayectoria puede tener un sinfín de opciones, puede tener muchas variantes. Pero, aunque todo esto pueda parecer un caos, hay algo más profundo. Y justamente tiene que ver con esta parte de la impredecibilidad, que muchas veces no vamos a saber hacia, como dice coloquialmente, hacia dónde va a brincar la liebre, ¿no? Y me regreso un poquito al ejemplo que te daba en la mañana. ¿Qué es lo que pasa, aplicándolo a nuestra vida diaria? ¿Qué es lo que pasa cuando tú sales 5 minutos tarde? El fin de semana pasado tuvimos la oportunidad de ir a un congreso de Alfa con el equipo de jóvenes y con el equipo de adolescentes. Muchos saben que yo soy de la Ciudad de México, ¿sí? Y uno de los chicos que iba con nosotros me preguntaba, oye Vic, ¿y cómo le hacías en la Ciudad de México para llegar a tiempo a tu trabajo? Porque platicamos cómo era un poquito el tema de vivir, los tiempos de traslado. Yo les decía, bueno, yo vivía en la orilla de la zona oriente y tenía que viajar hasta la ciudad poniente. Yo me hacía 3 horas de camino en un lapso de que lo podía recorrer en 20 minutos, yo me hacía 3 horas de camino. Pero yo le decía, yo tenía que salir exactamente de mi casa a las 5. Todo surgió porque me decía, Vic, es que tú mides mucho el tiempo. Es que tantos minutos para esto, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Yo le decía, es que en esta ciudad, si tú sales 5 minutos tarde, esos 5 minutos te representan media hora tarde que llegabas a tu trabajo. Si tú sales 5 minutos temprano, te ahorras 30 minutos, vas a llegar temprano a tu trabajo, ¿sí? Pero, fíjense las variantes. Ese es un ejemplo muy claro. Esa era mi teoría del caos en la Ciudad de México, ¿sí? Ahora, llevémoslo a la vida diaria. Sin embargo, ¿cuál es el origen de la teoría del caos? Y aquí te quiero platicar un poquito de Edward Lorenz. Edward Lorenz era un científico matemático que en 1961, ¿sí? Él era de profesión meteoróloga. Trabajaba en conjunto con el MIT, que es la Universidad de Massachusetts, y él, dentro de sus estudios, desarrolló, gracias a la universidad, que empezó a trabajar con equipos de cómputo. ¿Para qué?
para predecir o intentar predecir el clima. Y todos sabemos que el clima es un claro ejemplo de impredecibilidad. Gracias. ¿Por qué? Fíjense la importancia de las variaciones y de muchas veces buscar ser mínimamente exactos. ¿Qué es lo que pasaba? Él ingresaba datos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder crear pronósticos del tiempo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Normalmente él utilizaba en sus estudios, o la computadora tenía que utilizar números decimales de 6 cifras. Y a él se le hizo bien fácil. Dijo, no, 6 cifras es demasiado. Vamos a redondearla a 3. ¿No? Entonces, en vez de utilizar .506.615, él dijo .506. Dijo, es mínima la diferencia, no va a pasar nada. Oh, sorpresa. Cuando regresa después de un tiempo, se da cuenta que esas 3 décimas generaron una gran variación en los resultados. Es decir, sus predicciones del tiempo fueron totalmente diferentes a los resultados. ¿Y a qué quiero ir con este punto? Cómo muchas veces una ligera variación en nuestra vida diaria puede afectar el resultado de una acción. Eso es parte de la teoría del caos, ¿sí? Pero vamos a definir realmente qué es el caos y vamos a ir avanzando para irnos justamente a lo que nos lleva esta teoría del caos y cómo la podemos explicar a través de la Biblia. El caos, en el contexto de la ciencia, que en este caso estamos hablando de la física y de las matemáticas, contrario a lo que pensamos, el caos, ¿sí?, no significa un simple desorden o azar. ¿Qué es lo que muchas veces pensamos cuando hablamos de caos? Todo tirado, es que mi casa es un caos porque está todo tirado, todo desordenado. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque el caos es un comportamiento aparentemente impredecible y desordenado, como lo veíamos justamente en el clima, ¿sí? El caos también tiene que ver muchas veces en las relaciones humanas. ¿De qué manera nos relacionamos? ¿De qué manera hablamos? ¿De qué manera accionamos? Pero en realidad el caos, dentro de este desorden que pudiera ser aparente, sigue, como lo decíamos, sigue leyes muy precisas y deterministas o determinadas. Tiene una sensibilidad extrema a condiciones iniciales. ¿A qué me refiero con condiciones iniciales? Que el punto de inicio es de qué parte o de qué lado estás partiendo. Si partes del lado B, va a tener un cierto resultado. Si tú decides o haces o dices del lado A, vas a tener un cierto resultado. Pero algo muy importante, y esto es súper aplicable a la vida diaria, el caos nos enfrenta a nuestros límites. Y sobre todo nos confronta a nuestra capacidad o incapacidad de controlar todo. ¿Quién de aquí se considera medianamente o ciertamente controlador? ¿A quién le gusta? O sea, y no lo digo en mala onda, ¿no? O sea, realmente, ¿cuántas veces buscamos controlar todo? Vuelvo al ejemplo que les decía yo cuando vivía yo en Ciudad de México. Yo buscaba controlar todo, el tiempo. Salgo a esta hora, voy a tanto. Y mi esposa lo sabe, o sea, mi esposa, yo soy una persona que con el tiempo, algo que odio es la impuntualidad, ¿sí? Y a veces es un tema de, tenemos que salir a las 8:15 porque nos hacemos 5 minutos de aquí a la iglesia, de la iglesia nos hacemos 5 minutos al trabajo. Soy muy así, trato de controlar mucho el tiempo. Pero el caos justamente te confronta a eso, es, hey, brother, no puedes controlar todo. No tenemos la capacidad de controlar todo. Eso te habla la teoría del caos, ¿sí? Podremos muchas veces controlar ciertas decisiones, ¿sí? Pero eso nos lleva a ser
o a un término que se llama responsabilidad. ¿A qué me refiero? Sí podemos controlar, elegir una carrera, aceptar un trabajo, ¿sí? ¿Con quién te vas a casar? ¿Qué coche vas a comprar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a poner? ¿Qué vas a decir? Pero lo que no podemos controlar es la consecuencia de esa decisión. Esa es la parte donde entra esta teoría del caos. Y fíjate, hay un estudio, hay muchos estudios y hay datos muy importantes. ¿Tú sabías que el ser humano en promedio tiene o generamos 35,000 decisiones al día? O sea, imagínate estar todo el día, sí, no, sí, no. Muchas de esas son decisiones inconscientes. Que de repente, oye Víctor, vamos a desayunar, sí. Oye Víctor, fíjate que, sí, sí. Luego a veces me dice mi esposa, ¿no? Cuando estamos platicando, oye, es que la vez pasada yo cuando te dije que sí, es que me contestaste en automático. Y yo, le doy el beneficio de la duda porque sí, sí me pasa. Muchas veces contestamos, decidimos de manera inconsciente. Pero ¿qué es lo que pasa con las decisiones que realmente hacemos de conciencia? Cuando realmente tenemos que sentarnos a decir, ¿qué pasa si hago esto? Tengo que tomar esta decisión en el trabajo, tengo que tomar esta decisión en mi vida, en mis finanzas. Estamos hablando de más de 35,000 decisiones. ¿Sí? Y ahora, aquí es donde empezamos a desarrollar un poquito la parte de la Biblia. Pero antes de eso, déjame platicarte del efecto mariposa. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta parte de tomar decisiones. El efecto mariposa, el concepto del efecto mariposa, que tiene que ver con la teoría del caos, es que nos habla de un cambio mínimo en un sistema sensible que puede generar consecuencias enormes. Te lo pongo bien fácil. El efecto mariposa, ¿de qué habla? Nos habla de cómo el aleteo de una mariposa en una parte del mundo puede generar un huracán del otro lado del mundo. No lo estoy diciendo literalmente. ¿A qué lo quiero transformar o a qué se quiere o qué es lo que quiere decir con esta frase? Que la decisión que tomamos, la acción que tenemos, que nos responsabiliza a nosotros como persona, esa acción o esa decisión puede impactar al otro lado del mundo. Puede impactar en tu vida, puede impactar en la vida de los demás e incluso puede impactar en generaciones. Y aquí es donde se pone lo bueno. ¿Por qué? ¿Qué dice? Más bien, no es qué dice. ¿Cómo podemos encontrar relación de la teoría del caos aplicada a nuestra vida diaria, pero con la verdad, con la Biblia? Quiero que me acompañen. Ahora sí quiero iniciar desde el principio. Quiero que me acompañen a Génesis 1:2. Voy a empezar desde Génesis 1:1. Cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. En otra versión, que es la 960, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiero que resaltemos la parte donde dice desordenada y vacía. Si nos vamos un poco más atrás al hebreo inicial, en la transliteración dice, voy a leer un poquito el pasaje completo, dice, Bejaretz hayetach tohu babohu.
Esa es la palabra donde nos dice desordenada y vacía. En el hebreo inicial, ¿sí? Antiguo, por decirlo así, nos dice tohu babohu. ¿Por qué? Porque es importante que vayamos a la raíz, porque desde ahí es donde vamos a encontrar que efectivamente tenemos estas palabras, esta transliteración. ¿Sí? Ahora, ¿dónde viene la conexión de este pasaje a la teoría del caos? Y nos decía que el caos, en el caos no es ausencia de total orden. ¿Por qué? Porque si bien sabemos y seguimos avanzando dentro del primer capítulo de Génesis, ¿qué es lo que nos decía? Que la tierra había desorden, estaba vacía. Todo esto muy posiblemente parecería, si tú tuvieras la oportunidad de viajar a ese tiempo y pudieras ver la tierra desde una cámara, tú verías un aparente desorden. Pero realmente para Dios no había un desorden. ¿Por qué? Porque dentro de ese aparente desorden, Dios tenía ya un plan. Dios no creó primero el pez y después el mar, ¿verdad? No es como de, ay, aguántame pececito, respira, aguanta la respiración en lo que creó los mares. No, dentro de ese aparente caos, Dios tenía un orden. Dios fue creando paso a paso dentro de ese mismo caos, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente la segunda parte de este pasaje nos dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu como atractor del orden. En la ciencia, los sistemas caóticos tienden hacia atractores extraños. Sin embargo, estos atractores extraños es lo que le da forma. Si lo viéramos un poquito hacia el pasaje de la Biblia, el Espíritu de Dios, ¿sí?, podría ser o podría ser simulado este atractor extraño. Sin embargo, el Espíritu de Dios se mueve sobre este caos inicial para dar una forma. Estamos hablando del caos al cosmos, ¿sí? Y fíjense cómo algo caótico puede llegar a algo bellísimo. Como en sus inicios la tierra, donde no había nada, donde no existía nada, al día de hoy sigue siendo algo hermoso. Por eso es que la llamamos la creación de Dios. ¿Sí? Por eso es que cuando tú tienes la oportunidad de viajar y vas en el autobús y vas en carretera y dices, y volteas a admirar y dices, esta es la creación de Dios. Imagínatelo hace miles de años. ¿Hubieras dicho lo mismo? Tal vez no. Pero hoy por hoy somos parte de esa creación. Y demos gracias porque tenemos la oportunidad de poder disfrutar de esta creación. Pero ahora te quiero llevar, digámoslo así, de lo general a lo particular. Acompáñame en Mateo 13, 31, 32. Y te voy a llevar justamente a donde la Biblia nos habla acerca de la semilla de mostaza. Mateo 31, 32. Jesús también les hizo esta comparación. Con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede con la semilla de mostaza. A pesar de ser muy pequeña, cuando un hombre la siembra en su terreno, crece hasta convertirse en la más grande de las plantas del huerto. Llega a ser tan grande como un árbol y hasta los pájaros hacen nidos en sus ramas. ¿Por qué? ¿Por qué este pasaje? Porque justamente quiero hablarte de cómo lo pequeño hace grandes resultados. Y justamente de esto nos habla la teoría del caos. Cómo esas pequeñas decisiones, cómo esas pequeñas acciones pueden lograr grandes resultados. ¿Por qué?
porque hablábamos de variaciones iniciales. Esta variación inicial, hablando de la pequeña semilla, ¿cómo puede causar o tener un gran resultado? ¿Cómo lo aplicas a tu vida diaria? El día de hoy, ¿en qué estás sembrando? El día de hoy, ¿estás plantando una semilla en algo o en alguien? ¿En qué estás plantando tu semilla? Y ahora, dentro de todo este tiempo, ¿cuáles son las diferentes variaciones que puede pasar? Ya hiciste la acción, ya plantaste tu semilla, estás invirtiendo en alguien, estás invirtiendo tu tiempo, estás orando por alguien. Pero después viene un proceso. Porque no solamente es el plantar, sino es el tomar, hace ratito hablábamos de la responsabilidad. Es tomar la responsabilidad, es volverse accionista en la parte de ser, se me fue la palabra, intencional, ¿sí? Justamente nos habla también que dentro del proceso tenemos que ser intencionales, tenemos que responsabilizarnos de lo que hoy estamos decidiendo hacer. ¿Por qué? Porque esta decisión, lo hablábamos, puede impactar de manera positiva o de manera negativa. Entonces, el día de hoy tú decides plantar algo, lo tienes que regar, lo tienes que cuidar, lo tienes que llevar. Algún padre de pronto me entenderá de qué estoy hablando. Los hijos es una semilla. Tú decides, tú tienes la capacidad no de controlar, sino de la parte que te toca hacer, hacia dónde quieres que esa semilla crezca. Y eso justamente nos habla de que nuestros pequeños actos de fe pueden tener un impacto enorme en las vidas e incluso en el reino de Dios. Y sobre todo cuando lo ponemos en manos de Dios. ¿Por qué? Porque nada es demasiado pequeño cuando tú pones las cosas en manos de Dios. Acompáñame, este pasaje me encanta. Acompáñame a Juan 6, 9, 13. Muchos de ustedes conocen, no muchos de ustedes, todos conocemos la historia de la multiplicación de los panes y de los peces. Juan 6, 9, 13 dice: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero eso no alcanzará para repartirlos entre todos. Jesús les dijo a sus discípulos que sentaran a la gente. Había allí unos 5,000 hombres y todos se sentaron sobre la hierba. Jesús entonces tomó los panes en sus manos y oró. Algo pequeño los puso en manos de Dios. Dice, oró para dar gracias a Dios. Después los repartió entre toda la gente e hizo lo mismo con los pescados. Todos comieron cuanto quisieron. Una vez que todos comieron y quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: recojan lo que sobró para que no se desperdicie nada. Y ellos obedecieron y con lo que sobró llenaron 12 canastos. ¿Cómo? Volvemos a lo mismo, algo pequeño, pero aquí lo llevamos también a una decisión. ¿Sí? El niño dijo, esto es lo que tengo. Decido hoy dar algo que tengo. Posiblemente sea pequeño, pero volvemos a la parte principal que te decía en el pasaje anterior. ¿Cómo algo pequeño en manos de Dios puede hacer enormes cosas? A veces ¿cuántas veces subestimamos lo pequeño que podemos dar? Pero en manos de Dios se multiplica exponencialmente. ¿Sí? Nuestro caos de recursos limitados muchas veces se convierte en grandes recursos bajo su dirección. Otro pasaje que te quiero compartir es Éxodo 2:3. Y es justamente, nos habla del niño Moisés. Éxodo 2:3. Como no pudo seguir escondiéndolo, tomó una canasta de juncos,
le tapó las rendijas con asfalto y pasta de resina y puso al niño adentro. Después fue y dejó la canasta entre los juncos que crecían a la orilla del río Nilo. Aquí nos habla de cómo una pequeña decisión de una madre de decidir dejar a su hijo Moisés, ¿para qué? Para evitar una tragedia, desató la liberación del pueblo de Israel. Y esto es teoría del caos, pero explicada con la Biblia. Como algo pequeño, algo que muy posiblemente en ese momento ella no entendía, o que muy posiblemente nosotros no vamos a entender con esa decisión, puede impactar. Aquí es donde hablo, cómo puede impactar en generaciones. Cómo lo que hoy decides, lo que hoy haces, puede impactar tu generación, puede impactar la generación de tus hijos y puede impactar la generación de los hijos de tus hijos. Y tenemos otro claro ejemplo, Abraham. Nos vamos todavía antes de Moisés, Abraham. Nos vamos todavía antes de Abraham, Adán y Eva. Cómo la decisión, que ya sabemos que es muy no criticada, sino debatida, la decisión que toma Eva, cómo impactó la generación hasta nuestros días. Una pequeña decisión. Eso es teoría del caos. Cómo lo que hoy decides impactará tu futuro. Nos vamos con un último ejemplo. El valor de Esther. Esther 4, 14, 16. Reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días. También mis sirvientas y yo ayunaremos. Después de eso me presentaré ante el rey, aunque la ley no lo permita. Y si tengo que morir, ¿qué decisión tomó Esther? El libro de Esther justamente nos habla de la valentía de Esther, de la decisión que tuvo que tomar. ¿Para qué? Para salvar al pueblo judío. Dice, y si tengo que morir, moriré. Volvemos a lo mismo. ¿Qué decisión tomamos el día de hoy? Ahora, hablamos de decisiones, hablamos de acciones, pero muchas veces cuando todo aparenta estar en caos, cuando todo pareciera que no tiene forma, que estás en una situación complicada, déjame decirte algo. Ahí es cuando Dios está bajo control, tiene todo bajo control. Y eso es lo que te quiero compartir el día de hoy. Sí, más allá de que si te estoy hablando de una teoría matemática y de la física, no quiero que nos vayamos un poquito por esa rama. La parte que te quiero hablar del día de hoy es cómo, independientemente del caos, dentro de nuestro caos, dentro de nuestro desorden, la importancia de confiar y dejar todo bajo el control de Dios. Porque si Dios tiene la capacidad de crear un planeta, ¿tú crees que no tiene la capacidad de controlar algo, un plan que ya tiene trazado para tu vida? Y justamente nos vamos donde dice Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. En un sistema caótico donde todo parece impredecible y fuera de control, siempre va a haber un orden oculto. ¿Qué te quiero decir? Quitemos la palabra orden oculto y pongámoslo así. En tu sistema caótico e impredecible y fuera de control, siempre va a estar Dios
tomando el control. Y lo vemos tan claro. ¿Qué fue lo que pasó cuando Jesús mandó a sus discípulos al mar de Galilea? Eso era una escena perfecta del caos. El mar embravecido, los discípulos temerosos. ¿Pero qué fue lo que hizo Jesús? Se presentó, caminó sobre el agua, se les presentó a sus discípulos y sus discípulos todos descontrolados, todos desencajados, pensando que era un fantasma. Pero Jesús tenía todo bajo control. ¿Por qué? Porque Jesús los observaba desde el monte. Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús tenía todo bajo control. Y eso es lo que hoy Dios quiere decir para tu vida. De la misma manera que en nuestra vida ocurren situaciones que parecen caóticas, mira, Dios está tejiendo un plan mayor para nuestro bien. ¿Qué es lo que necesitamos? Confiar en Él. ¿Por qué? Porque Proverbios 16:9 nos dice: el hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. Tú tienes la capacidad de tomar las decisiones que tú quieras. Nadie te va a negar eso. Pero algo que no puedes negar es que Dios, va a sonar un poquito, si tú quieres, fuerte lo que te voy a decir, pero Dios es el que tiene la última palabra. Cuando tú decides dejar tus planes en manos de Dios, sí, tú puedes tomar decisiones, buenas y malas. Dios, ¿hacia dónde quiero ir? Pero qué importante es esto, ¿no? Cuando preguntas, Dios, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Por qué? Porque ¿dónde entra Dios en esta ecuación? No estamos hablando de que nada más tú tengas que decir, Dios, yo camino hacia este lado. Ay, ¿me ayudas? Dios, yo voy hacia este lado. Ay, ¿me ayudas? No. Toda esta parte también te la quiero llevar es hacia dónde entra Dios en tus decisiones. En tu toma de decisiones. ¿Tienes la capacidad de tomar 35,000 decisiones diarias? Sí, qué bueno. Lo aplaudo. Pero ¿dónde está Dios en tus decisiones? Si camino, si doy el paso, ¿me voy al abismo? ¿O, Dios, qué dices? Dios, me están ofreciendo este trabajo. Hay mucha lana de por medio. Pero las cosas, híjole, que hacen no son tan buenas. Te lo cuento, a mí me pasó hace tiempo. Cuando estábamos en Guadalajara, venía yo de un viaje de mi trabajo y de repente me toca un Uber, ¿no? Una chica, señora, la primera vez que me tocaba una mujer conduciendo un Uber, íbamos platicando buena onda, estamos hablando que eran como las 11 de la noche, venía yo regresando de Puerto Vallarta y una plática amena, pero de repente la plática se empezó a tornar un poquito curiosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente me empezó a hacer preguntas de política y de ciertos grupos que se dedican a cosas no muy buenas en México y me mencionó un nombre que me decía, ¿y usted, joven, qué pensaría si esta persona fuera presidente de México? Y yo así de, como alerta roja, ¿no? Y dije, no me gusta por dónde va la conversación. Pero bueno, seguimos la conversación, le fui dando vuelta. Y de repente me dice, oiga, joven, yo veo que usted sabe manejar gente. Fíjese que donde yo trabajo en una empresa de seguridad y nos dedicamos a eso. Versión corta es, ¿no quisiera usted trabajar para nosotros? Pagan 200,000 pesos al mes. Uy, dije, 200,000 pesos, en 2 meses pago las deudas, en 1 año pago la casa. Empecé a hacer números. Pero dije, 200,000 pesos al mes. Diría mi amigo expresidente, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué decisión hubieras tomado en ese momento?
Para mí, en ese momento, fue una decisión de pánico. Porque aparte yo sabía pues, a lo que se dedicaba y dije, no, o sea, esto no es algo, o sea, sí está muy tentadora la lana, pero ¿qué hay más allá adelante? Si el día de hoy le digo que sí, no solamente estoy yo de por medio, está mi familia, está mi futuro. Es un futuro del que más adelante no voy a poder salir. Y todavía aún así llegamos al fraccionamiento y todavía le dije, déjeme. Ella no sabía dónde era mi casa. Ay, mi casa es la de 2 casas más adelante de donde vivías. Y en eso sale mi hermosa esposa a recibirme y yo así de métete. No, y ella así como que, ¿qué onda? ¿No? Porque era el pánico de decir, oye, brother, aparte, está viendo dónde vivo. Entonces, ¿sabes? O sea, este tipo de decisiones es de las que yo hablo. El día de hoy estás parado aquí, pero yo le decía, Dios, no, por favor, no me dejes pecar. O sea, sí está muy tentadora la oferta. Y hasta me dejó su número y me dijo, joven, si le interesa, porque usted tiene perfil, usted tiene madera. Dije, sí, pero no. ¿Sí? Otra de las cosas es que, ¿cuál es el evento más caótico que pudiera parecer para los cristianos? A los ojos del mundo, la cruz parecía derrota y desorden. Pero era el plan perfecto para la redención. El evento más caótico e injusto de la historia, la crucifixión de un inocente, resultó ser el acto más ordenado para la salvación. Dios tomó lo que parecía un caos absoluto y lo convirtió, fíjate, en el fundamento del Evangelio. Como muchas veces nuestro sufrimiento, dolor o fracaso puede parecer desordenado, pero Dios puede usarlo para guiarnos hacia una victoria. ¿Quién está de acuerdo con eso? Y quiero ir cerrando con esto. Ya nos fuimos desde lo general, el poder de Dios en toda la creación, y nos vamos hacia lo más pequeño, nuestras palabras y nuestros actos. Y justamente, en general, la carta de Santiago es una carta donde, si tú lees toda la carta de Santiago, hace tiempo tuvimos en el grupo de jóvenes la oportunidad de estudiar toda la carta de Santiago. Santiago tiene una manera muy práctica de llevarte el Evangelio a el día de hoy, a accionar de manera así, pronta, vámonos, ¿no? Y justamente nos dice, te quiero citar un pasaje que dice Santiago 3, del 5 al 6. Dice, y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. ¿Cuántas veces lo que decimos ha dañado a personas de nuestro alrededor? ¿Cuántas veces lo que decimos ha sido de bendición para la gente? Algo tan pequeño como la lengua. Yo les decía a los jóvenes, la lengua tiene la capacidad de destruir carreras completas, ministerios completos, naciones completas, el mundo completo. Y lo vemos con la guerra.
Con tan solo el hecho de decir, tú eres Palestina, yo soy Israel y yo te declaro la guerra. Tengo la capacidad de destruir. Una sola persona tiene la capacidad de destruir. Y lo vemos a través de la historia con las guerras. Pero también una sola persona tiene la capacidad de construir. El día de hoy, ¿tú quién quieres ser? ¿Quieres ser esa persona que tiene la capacidad de construir para tu vida? ¿De construir para la vida de los demás? ¿De construir para el reino de Dios? ¿Y dejar todo en control? De que dentro de tu aparente caos, dentro de tu aparente desorden, ¿por qué no le das ese control a Dios? Si alguien me ayuda en el teclado. Las pequeñas decisiones tienen gran impacto en la vida, en tu vida y en la vida de los demás. Orar, servir, decir la verdad, animar a alguien. ¿Por qué? Porque el aparente caos, como ya lo vimos, está bajo el control de Dios. Dentro de ese desorden, dentro de esa impredecibilidad, algo que no podemos controlar, algo que no sabemos qué va a pasar, decides confiar en Dios. Lo pones en primer sitio y dices, Dios, te entrego esto, te entrego mi familia, te entrego mi vida, te cedo el control de mi negocio. Tú guíalo, tú llévalo. Pero ¿cuál es la parte que te toca? Tienes que ser responsable. No lleguemos al nihilismo, donde todo, me vale gorro, es el control de Dios. Pero tampoco te quiero llevar a la ansiedad. Si decido esto va a pasar esto, si decido el otro va a pasar. No hay que irnos a los extremos. Cede el control. No podemos controlar el futuro, pero Dios sí. Vive con confianza, aunque no veas el desenlace de la historia. Muchas veces vivimos tomando decisiones y ni siquiera sabes si la decisión que tomaste vas a ver el fruto. A veces lo que plantaste no te va a tocar ver el fruto. Eso es vivir en confianza. Eso es darle el control a Dios. Donde lo que plantaste, otros lo van a cosechar. ¿Por qué? Porque el caos personal es terreno de transformación. Dios puede usar crisis, errores o dolor para hacer crecer algo bueno. Filipenses 1:6. Porque el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando. Cede el control. Te voy a dejar esta frase. Caos no significa ausencia de control, sino el escenario donde Dios muestra que Él gobierna sobre todo. Todo aquello, aunque parezca mínimo o caótico, se convierte en un instrumento de Dios para transformar la historia. ¿Me das chance de orar? Señor, te quiero dar gracias el día de hoy.
Gracias, porque creo y confío, Señor, que fuiste tú hablando a nuestras mentes, a nuestros corazones y a nuestros espíritus. Y te quiero pedir, Señor, que sigas hablándonos durante el resto del día, durante la semana. Pero sobre todo, Señor, quiero pedirte el día de hoy. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces lo que sentimos, tú conoces el caos en el que vivimos, nuestro caos, el caos de nuestra mente, el caos de nuestro corazón, el caos de nuestro cuerpo. Ahí en tu lugar, con los ojos cerrados, si quieres levantar la mano, si el día de hoy vienes por primera vez y sientes que tu vida está hecha un caos, que lo que haces no tiene pies, no tiene forma, ahí habla con Dios. Dile: Señor, tú conoces mi caos, tú sabes lo que hay dentro de mi corazón, tú sabes lo que hay dentro de mi mente, pero el día de hoy yo quiero cederte ese control. Quiero darte el mando. Quiero reconocerte como mi Señor. Quiero decirte: Dios, toma el control de mi vida, toma el control de mi familia. Pero también quiero hacerme responsable. Quiero ponerte en primer sitio. Quiero que me acompañes en las decisiones que tome día con día. Que me des sabiduría, que me des fortaleza, para que cada una de las decisiones tú estés en ellas, para que tú me acompañes, para que seas tú quien tome el control de las cosas y yo hacer lo que a mí me corresponde. Quiero vivir en confianza contigo. Quiero darte lo que tengo, quiero darte lo que soy. Que tú seas el centro de mi vida. Que tú seas el centro de todo. Gracias, Señor, por el día de hoy, por los días que vienen, por lo que vamos a sembrar, que aunque no lo veamos, aunque no sepamos el desenlace de la historia, sabemos que tú vas a estar obrando, que lo que hagamos hoy en tu nombre, por el reino, tal vez otros lo cosecharán, pero va a ser con la intención de que más personas y más generaciones conozcan de tu nombre. Te damos gracias por el día de hoy. Espíritu Santo, inúndanos. Déjanos sentir tu presencia. Háblanos a nuestras mentes. Si alguien el día de hoy siente un caos, dile: hey, deja el control. Déjame tomar a mí el control. Solo quiero tu corazón. Danos sabiduría, Señor, para tomar decisiones, buenas decisiones, y para dejar de lado aquello que no nos permite vivir una vida conforme a tu voluntad. Danos también la fuerza de tomar esas decisiones, de soltarlo, porque las pequeñas zorras hacen que la viña se pierda. Danos esa decisión, esa sabiduría, esa fortaleza de tomar esas decisiones
y permítenos confiar en ti, Señor, en que todo será para bien. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.